Entonces, para poder saber la concentración que tendría una mezcla de estas dos sustancias, es decir, vamos a mezclar ambas, por ejemplo, tenemos un botecito de vinagre, ¿ok? Es vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre es una solución de agua con ácido acético. Estas lo vamos a mezclar y queremos saber cuál es la concentración de ese vinagre. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como ambas unidades están en masa, tenemos que, y las respuestas posibles que nos da la guía o nos da la pregunta, todas están en función de porcentajes, hay que calcular un porcentaje, ¿ok? ¿Un porcentaje de qué tipo? Como ambas son masas, tiene que ser un porcentaje masa-masa, ¿ok? Un porcentaje masa-masa. Además de los porcentajes masa-masa, están los porcentajes masa-volumen y los porcentajes volumen-volumen. Es decir, cuando se mezclan dos sólidos, cuando se mezcla un sólido con un líquido y cuando se mezclan dos líquidos. Estas dos sustancias son líquidas, sí, pero como las unidades me las está dando en unidades de masa, las voy a considerar como sólidos, ¿ok? Por eso masa-masa. Para hacer el cálculo de porcentajes masa-masa hay que seguir esta fórmula de porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividida entre la masa del soluto más la masa del disolvente. Todo esto lo vamos a multiplicar por 100 para hacer un porcentaje. ¿Ok? M, masa, STO son las unidades, la abreviación para soluto. STE son las iniciales para solvente. ¿Ok? Entonces simplemente hay que sustituir los valores. Queremos calcular el porcentaje. El porcentaje va a ser igual a la masa del soluto, y en ese soluto en que se encuentra en menor cantidad. Es el ácido acético, son 20 gramos. Todo esto dividido entre, otra vez, la masa del soluto más la masa del solvente, que son 380 gramos. ¿Ok? Todo esto multiplicado por 100. Entonces, pues esto va a ser básicamente igual a 20 entre 400 por 100. ¿Ok? Y al final eso es, son 20 entre 400, son 0.5 por 100 es 5%. ¿Ok? Entonces, la concentración de esta solución, de una solución que se forma con 380 gramos de agua y 20 gramos de ácido acético, es igual a 5%. Si algún día tienen chance de, no sé, cuando lleguen del súper o si en su casa lo tienen, vinagre, traten de volteen la botella y miren la etiqueta y se van a dar cuenta que prácticamente todos los vinagres tienen esta concentración de ácido acético. Okay, entonces, para hacer 400, no sé, mililitros de vinagre, ellos mezclan 20 mililitros de ácido acético con 380 mililitros de agua, porque el porcentaje es volumen-volumen. Pero pues aquí me está dando masa, pero bueno, es un dato curioso. Entonces, la concentración de esta solución es 5%. Si nos vamos a las opciones, vemos que la opción B nos dice 5%, y esa sería nuestra opción correcta. Y sería el problema todo. ¿Alguna duda con este tipo de cálculos? No. Muy bien. Básicamente lo que hicimos fue solamente dividir. ¿Dividir qué? Lo individual entre el total. Es decir, dividir la masa, en este caso la masa del soluto, entre la masa total de la disolución. ¿Okay? 20 gramos de soluto entre 20 gramos de soluto más 380 gramos de solvente, que es el total. Bueno, entonces vamos con el problema que sigue. Ya saben, si tienen dudas de algún problema puntual o de alguna pregunta puntual, les da pena preguntar, me mandan mensaje al terminar la clase y con gusto les respondo. Ok, esta pregunta nos dice, la configuración electrónica del, dice K19 es K, es el símbolo del potasio, 19, pues quiere decir que el número atómico del potasio es el 19. Básicamente este problema nos dice, ok, tienes muchas configuraciones electrónicas, ¿cuál es la correcta para el potasio? ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay dos maneras de atacar este problema, una sencilla y otra que es directa. Una que podemos decir indirecta y una directa. La manera indirecta de atacar este problema es pensando en lo siguiente. Si aquí dice que el potasio tiene este número 19, quiere decir que el potasio es el 19 en la tabla periódica. ¿Okay? Su número atómico es 19. Si no me lo indica por ningún lugar, quiere decir que este átomo no está ionizado.
Es decir, está en estado basal, no tiene carga. Al decir que no tiene cargas o que está en estado basal, significa que no ha perdido ni ha ganado electrones. Por lo tanto, el número de electrones será igual al número de protones. Y como sabemos, el número de protones es igual al número atómico. Entonces, decir que el potasio es el 19 de la tabla periódica, queremos decir que tiene 19 protones en su núcleo. Y si tiene 19 protones, tiene 19 electrones. Entonces, la manera indirecta de atacar este problema es sabiendo que en una configuración electrónica lo que vamos a distribuir son electrones. Es decir, todos estos numeritos que están aquí son electrones. ¿Y cuántos vamos a distribuir en toda la configuración? 19, porque son los que tienen potasio. Entonces, una cosa que podemos hacer es contar los electrones. Ver en cuál de estas opciones hay 19. Si en alguna no hay 19, la podemos descartar automáticamente, ya que a fuerza, si es el potasio, tiene que tener 19 electrones. Vemos la opción A, son hasta aquí 10, 18 y 1, 19 electrones. Entonces la opción A puede que sí sea correcta. La B son 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 y 6 son 13 y 5, 19. Parece que todos tienen 19. Exacto, si se dan cuenta, si las suman todas van a tener 19. Si las cuentan todas, tienen 19, las 4 opciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos resolver este problema así, ¿ok? No podemos descartar ninguna opción así. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver entonces en cuál de todas las opciones está el orden que debe de seguir una configuración electrónica, ¿ok? Todas estas opciones que están aquí son los orbitales. Ajá, los orbitales tienen un orden de acomodamiento específico. ¿En función de qué? De los niveles energéticos. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el orden correcto? Si se dan cuenta, todos inicia con 1S, a todas les sigue el 2S, pero aquí ya no es lo mismo. Se dan cuenta, algunas tienen 2P, otros tienen 3S. Y aquí también, algunos tienen 3S, 4S, 3S, 4S. Entonces, hay que ver cómo saber cuál es el orden que deben de seguir los orbitales. Para poder saberlo, hay que, uno, debe saber, pues, de memoria, cuál es el orden que debe de seguir todo el orbital, todo el chorizote, cuál es el orden que debe seguir. Cosa que, pues, es imposible saberlo. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Podemos plantear la regla de la diagonal para saber cuál es el orden que van a seguir. ¿Ok? La regla de la diagonal es esta. Para saber el orden que hay que seguir, decimos, ok, ponemos 1S, ponemos 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4S, 5S, 5P, 5D, 5S, 6S, 6P, 6D, 6S. Y así sucesivamente, ¿ok? Y hay que trazar diagonales. Trazamos una diagonal así, una así, seguimos acá, así, así. Ok, trazamos diagonales. Y el orden que vamos a seguir es el orden que nos indica la flechita, de arriba hacia abajo. Comenzamos así. Los primeros en que vamos a acomodar son los 1S, bajamos, subimos. Después los 2S, bajamos. 2P, 3S, subimos. 3P, 4S. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que el orden que debe de seguir para una configuración electrónica para su llenado es primero los 1S, luego los 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, y así sucesivamente, ¿ok? Y como sabemos, estos orbitales pueden contener un cierto número de electrones, ¿verdad? Los orbitales de tipo S pueden contener hasta 2 electrones. Los orbitales de tipo P hasta 6, los D hasta 10 y los F hasta 14. Eso no implica que cada uno de ellos deba de tener a fuerza esos electrones, sino que son los que pueden contener. Muy bien, entonces, para poder saber cuál es la opción correcta, hay que hacer la configuración electrónica correcta del potasio. Nos decía el problema que el potasio era el 19, ¿verdad? Era el 19. Entonces hay que ordenar 19 electrones. Vamos haciéndola. Entonces la configuración correcta del potasio sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 1S2, 3S2, 3P6,
4S, vamos viendo cuántos llevamos. Son 2 y 2, 4 y 6, 10, 18. Me falta 1 para el 19. Pongo 1 aquí y esa sería la configuración electrónica correcta del potasio. Ahora lo que hay que ver es cuál de las que nos da el problema coinciden con esta. Y pues una manera rápida de hacerlo es, vamos a centrarnos en esta parte. Al final terminaba en 4S1, la de nosotros, la correcta. Entonces vamos a ver en las opciones cuál termina en 4S1 para ir descartando. Y vemos que la opción A termina en 4S1 y todas las demás no. Entonces la opción A es nuestra opción correcta. Y si se pueden verlo con más detenimiento, el orden que siguen los orbitales es el correcto. Y aquí podemos resolver este problema. ¿Alguna duda con él? No, todo bien. Muy bien, continuamos el siguiente. Tenemos este problema. Nos dice, de acuerdo con la imagen, elige el elemento químico que representa la configuración electrónica y nos da una configuración. Y pues aquí nos da un boceto de la tabla periódica y nos pone 4 elementos, ¿ok? Z, Y, W, X. Nos dice básicamente, ok, te doy la configuración electrónica, ¿cuál de estos es la dueña de ella? Igual que al hacer la configuración electrónica, tenemos dos maneras de resolverlo, una directa y una indirecta. ¿Ok? La manera indirecta de resolverlo es, contamos todos los electrones que hay en esta configuración electrónica. Son 2, aquí son 10, 20, 31 electrones. Y contamos cuál es el elemento que está en la posición 31 o en el cuadrito 31. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 31. La W. W es la opción correcta. Es la manera más rápida, pero pues no es la manera correcta, pero sí es la manera rápida. La manera correcta de resolver este problema es con la información que me proporciona la configuración electrónica. ¿Ok? Una configuración electrónica no solamente me dice cuántos electrones tiene un átomo, ni cómo están ubicados, sino que me da información sobre cómo encontrarlo en la tabla periódica. Para eso nos tenemos que centrar en la capa de valencia. Toda la información está en la capa de valencia. La capa de valencia es desde el último orbital tipo S hasta donde termina la configuración. Es decir, el último orbital tipo S es el 4S2. Entonces, desde el 4S2 hasta donde termina es la capa de valencia. ¿Cuántos electrones hay en la capa de valencia? Hay 2, 10 y 1, hay 13 electrones. Eso quiere decir que el elemento que yo estoy buscando está en el grupo 13. Los grupos sabemos que son estas. ¿Sí? Las columnas estas son los grupos. Entonces, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el grupo 13, el único que tengo es la W, por lo tanto la W es la respuesta correcta. Pero además del grupo en el que se encuentra el elemento, me dice también en qué periodo. ¿Cómo lo sé? Ok, me voy a la capa de valencia. En la capa de valencia, ¿cuál es el coeficiente más alto? Los coeficientes son los numeritos que están delante de los orbitales, delante de las letras. ¿Ok? Este numerito que está delante de la letra es el número cuántico n, ¿okay? El número cuántico principal, o el nivel energético. ¿Cuál es el nivel energético más alto? Es el 4, ¿se dan cuenta? Entonces, el 4 quiere decir que nuestro elemento está en el periodo 4. Periodo 1 son los horizontales, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Aquí está, la W. Es decir, nuestro elemento está en el grupo 13, periodo 4. Grupo 13, periodo 4. Aquí está. Entonces, de esta manera es como se ubican los elementos en la tabla periódica, gracias a una configuración electrónica. Claro, si ustedes viene este problema, uno similar en el examen, lo recomendable es, ok, cuento cuántos electrones hay, ok, cuento los cuadritos, el 31, ese es mi elemento. Es lo que tienen que hacer, ok, para que no pierdan tiempo y pues a la segura. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, queja o sugerencia? No, bueno, vamos a la siguiente.
Este es otro problemita. Nos dice, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar 2 litros de solución al 20%? Es muy similar al anterior, ¿ok? Solo que en el anterior me decía, me daba la masa del soluto, me daba la masa del solvente y me pedía calcular la concentración. Ahora me da la concentración, me da en este caso volumen del solvente y me pide la masa del soluto, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues algo demasiado similar, algo prácticamente idéntico al que hicimos en el anterior. Aquí me está diciendo, ok, en el otro me decía, tienes 20 gramos del soluto, 20 de ácido acético. Aquí me dice, ¿cuánto de azúcar? Ok, ¿qué cantidad de azúcar? Para preparar 2 litros, sí, 2 litros de, en este caso, agua, con una concentración del 20%. Si se dan cuenta, el soluto me lo está dando en masa, ¿sí? Porque son gramos de azúcar. El solvente me lo está dando en volumen y pues me está pidiendo la concentración en porcentaje. Eso quiere decir que ya no vamos a calcular un porcentaje masa-masa, ¿ok? Sino que ahora vamos a calcular un porcentaje masa-volumen. ¿Por qué? Porque el soluto está en masa, azúcar en masa. ¿Cómo sabemos que es en masa? Pues porque las opciones que nos da el problema, todas las posibles opciones son gramos, ¿ok? Todas están en masa. Entonces, vamos a calcular un porcentaje masa-volumen. Para calcular un porcentaje masa-volumen es muy similar, pero un poquito diferente, ¿ok? Aquí vamos a dividir igual la masa del soluto, pero lo vamos a dividir entre el volumen del solvente. Y lo vamos a multiplicar por 100 para hacer el porcentaje. Y nada más. En el anterior, lo que hacíamos para calcular el porcentaje masa-masa era dividir la masa del soluto entre la masa del soluto más la masa del solvente por 100. En este caso no, solamente lo vamos a dividir entre el volumen del solvente. ¿Esto por qué? Porque al volumen del solvente no le vamos a sumar la masa del soluto como aquí. Porque para calcular concentraciones de este tipo, masa-volumen, consideramos que la masa del soluto no modifica el volumen de la solución, ¿ok? Consideramos que la masa del soluto, es decir, en este caso todo el azúcar, se va a disolver en el agua. Consideramos que el volumen del agua no va a aumentar al añadirle azúcar. En la vida real sabemos que pues esto no es del todo correcto. El volumen sí se modifica, aunque sea mínimo. Lo podemos despreciar, obviamente, pero pues para fines prácticos consideramos esto, que el volumen no se va a modificar. Por eso no le sumamos nada extra. Y pues para resolverlo es idéntico, sustituimos. En este caso sí tenemos el porcentaje, que es 20. Es igual a la masa del soluto. La masa del soluto es la que no tenemos. Lo dividimos entre el volumen del solvente. Tenemos 2 litros. Aquí hay que tener cuidado. Las unidades no las podemos dejar en litros, sino que las tenemos que mover a mililitros y multiplicarlo por 100. ¿Por qué hay que mover las unidades del volumen a mililitros? Porque si nos fijamos en las posibles opciones que nos da el problema, todas son en gramos, ¿ok? Todas son en gramos. Entonces tenemos que utilizar alguna equivalencia en volumen. Si utilizamos gramos en soluto, en volumen hay que utilizar mililitros. Si en masa utilizáramos kilogramos, aquí sí pudiéramos utilizar litros. Pero como no, pues dejamos en mililitros. Y pues despejamos la masa de soluto. ¿Okay? Pasamos el 100 dividiendo hacia el otro lado y pasamos multiplicando. Sería al final 20. Acá. Sería 20 entre 100, ¿verdad? Todo esto multiplicado por 2000. Y esto va a ser igual a la masa de soluto. ¿Okay? Y la masa de soluto viene siendo igual a, dividimos 20 entre 100, son 0.2. 0.2 por 2000 nos da una masa de 400 y gramos, ¿ok? 400 gramos. Eso quiere decir que se necesitan 400 gramos de azúcar
para hacer 2 litros de agua al 20%. Y vemos las opciones que nos da el problema. En la opción B tenemos 400. Entonces la opción B sería nuestra opción correcta. ¿Alguna duda con este problema? No. Lo que hicimos básicamente fue utilizar esta formulita, una muy similar a la anterior, solo que ahora, en lugar de sumar la masa de soluto en la parte de abajo, consideramos que el volumen no afectaba. ¿Okay? La masa del soluto no afectaba al volumen total de la solución. Y lo demás es igual. Para calcular un porcentaje siempre es dividir lo individual entre el total. Lo individual siempre es el soluto entre el total. El total es el total de la solución. Es decir, el total de la masa o el total del volumen. Y así. Entonces, si no hay dudas, pasamos al problema que sigue. Este problema nos dice, en la ecuación, y nos da esta ecuación, el elemento que se reduce es él, y nos da varios elementos. ¿Okay? Aquí está metiendo un concepto nuevo, reducir, el elemento que se reduce. ¿Alguien tiene una idea de qué significa eso? ¿Qué significa que un elemento se reduzca? Pues no, no es que se haga más chiquito, ¿verdad? Bueno, más o menos, pero no es que se haga más chiquito, sino que va de la mano de otro concepto que es oxidar. No sé si han escuchado reacciones tipo redox, reacciones de reducción y oxidación, donde algunos elementos se oxidan y otros se reducen. Entonces, vamos a plantear la ecuación en el pizarro para hacerlo más fácil. La ecuación era cobre más ácido sulfúrico produce sulfato de cobre más agua más dióxido de azufre. ¿Ok? Y nos preguntaba, ¿cuál es el que se reduce? ¿Ok? Nos preguntaba, ¿cuál se reduce? ¿Cuál se reduce? Primero hay que saber qué es reducir. ¿Ok? Está el concepto de reducción y está el concepto de oxidación. De forma así sencillita, reducción es igual a ganar electrones. Oxidación es igual a perder electrones. ¿Okay? Cuando decimos que un elemento se reduce, estamos diciendo que ese elemento ha ganado electrones. Y cuando decimos que un elemento se está oxidando, estamos diciendo que ese elemento ha perdido electrones. Si un elemento gana electrones, se hace más negativo, ¿verdad? Porque está ganando cargas negativas. En cambio, si un elemento se oxida, está perdiendo electrones, es decir, se hace más positivo. ¿Por qué? Porque está liberando, está dejando ir cargas negativas. Entonces, para saber cuál es el elemento que se reduce, tenemos que saber cuál de ellos ha ganado electrones y cuál de ellos pues, ha perdido electrones para saber cuál es el que se oxidó. Para poder saberlo hay que escribir o hay que encontrar, más bien dicho, hay que encontrar los estados de oxidación de cada uno de estos elementos. Un estado de oxidación podemos entenderlo como una carga imaginaria, ¿ok? Es la carga que cada uno de estos elementos obtendría al estar en una molécula. Es decir, la carga que obtendría al enlazarse con otros elementos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos que los elementos se unen entre sí. Y para que los elementos se unan entre sí, necesita haber un movimiento de electrones. ¿Okay? Todos los enlaces que han conocido hasta el momento, los enlaces iónicos, los enlaces metálicos, los enlaces covalentes, todos los tipos de enlaces son básicamente uniones de electrones. ¿Okay? Y unos electrones en particular, los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que están en la última capa, la capa de valencia. ¿Okay? Es la capa de electrones más externa de un átomo
y son los responsables de formar los diferentes tipos de enlaces que conocemos. Pero bueno, los estados de oxidación son cargas imaginarias que los átomos obtendrían al enlazarse en una molécula. ¿Ok? Porque para que un átomo se pueda unir a otro, tiene que o bien ganar electrones o bien perder electrones. Por ejemplo, los compuestos iónicos, ejemplo, el más común, cloruro de sodio, que hemos utilizado siempre, la Cl. Para que esos dos compuestos se hayan unido, tuvo que haber habido un cambio en sus electrones, ¿verdad? Alguien le tuvo que haber dado electrones a alguien. Porque, si recuerdan, eso pasa en los compuestos covalentes. Decíamos que para que un compuesto fuese covalente polar, el elemento más electronegativo atrae los electrones hacia sí. Y en estos compuestos iónicos también dijimos que la electronegatividad de ambos era muy distinta. Por lo tanto, uno de ellos tiene todos los electrones y el otro no tiene nada. El que tiene todos los electrones siempre es el no metal y el que no tiene nada es el metal. ¿Ok? Bueno, en este tipo de compuestos, aquí el estado de oxidación del cloro siempre es de -1 y el del sodio siempre es de +1. ¿Por qué? Eso quiere decir que cuando hay un enlace, es decir, cuando el cloro se ha enlazado, el cloro gana un electrón. Y el sodio, cuando se ha enlazado, pierde un electrón. Si el si el cloro gana un electrón, está ganando una carga negativa. Si el sodio pierde un electrón, está perdiendo un electrón. Es decir, pierde una carga negativa. Si pierde una carga negativa, ¿qué quiere decir? Que ahora va a tener más protones en su núcleo. Si tiene más protones, es decir, va a tener más cargas positivas. Muy bien. Y si tiene más cargas positivas, se va a quedar positivo. Y aquí, no. Al contrario, el cloro ganó electrones y hizo más negativo. Por eso tiene una carga de uno menos. Pero, ok, a lo que voy. Esos numeritos son los estados de oxidación, ¿ok? Son los valores, son los posibles electrones que un átomo va, ya sea a ceder, si es positivo, o a ganar, si es negativo. ¿Ok? Para poder saber los números de oxidación de una molécula, hay que seguir unas pequeñas reglas. ¿Ok? Para pues, sí poder saber cuál se oxidó y cuál se redujo. Esas reglas se tienen que aprender algunas para poder saber todos los demás. ¿Ok? Esas reglas son básicamente estas. Son estas de aquí. ¿Ok? ¿Cómo calculamos los estados de oxidación de una molécula? Bueno, hay que seguir, son 5 reglas. ¿Ok? La primera de esas reglas es que el estado de oxidación para elementos libres es 0. ¿Ok? La segunda regla es, el estado de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos es +1. El estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2. Y la suma algebraica de los estados de oxidación en una molécula neutra siempre es igual a 0, mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Y la última regla es que los elementos del grupo 1 siempre tienen estado de oxidación de 1 más, o sea, de +1. Y todos los elementos del grupo 2 siempre tienen una carga o un estado de oxidación de +2. Vamos viendo cada una de ellas. La primera, el estado de oxidación para los elementos libres es 0. ¿Qué es un elemento libre? ¿O qué podemos entender por elemento libre? Si vemos la ecuación que tenemos aquí, el cobre que está aquí, se dan cuenta, es cobre puro, no está enlazado a nada más. Eso es un elemento libre. ¿Okay? Todos los elementos que están así, por ejemplo, el cobre así solito, o si en una reacción tuviéramos, por ejemplo, Br2, esos son elementos libres. ¿Okay? Eso quiere decir que el estado de oxidación del cobre aquí es de 0. ¿Okay? Es de 0. La otra regla, la segunda era, el estado de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos es +1. Si recuerdan un poquito lo de funciones químicas, habíamos mencionado a los hidruros. Los hidruros son elementos que tienen hidrógeno, pero el hidrógeno está actuando con un estado de oxidación negativo.
¿Ok? Es ahí la excepción. Pero cuando no, en la mayoría de los compuestos, prácticamente todos, el hidrógeno trabaja con uno más. Cuando se hace referencia a los estados de oxidación, se dice que el elemento trabaja con tanto. Que trabaja con y ya el número. Por ejemplo, el hidrógeno, los hidrógenos trabajan con uno más. En todos los lugares donde vamos hidrógenos, trabajan con uno más. La otra reglita era la del oxígeno. Nos dice que el estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2. ¿Por qué en la mayoría de los compuestos? Ok, porque al igual que el hidrógeno tiene excepciones. La excepción del oxígeno son los iones, por ejemplo, los iones peróxidos o los iones superóxidos. ¿Ok? Son iones en los que el oxígeno no trabaja con la carga que se dice, sino que con otra. ¿Sí? Regularmente el oxígeno trabaja con una carga de 2 menos, de -2. Quiere decir que los oxígenos trabajan con -2. Es práctico siempre, a menos que se diga otra cosa en el problema. De nomenclatura y se den cuenta cuando no. Pero bueno, con -2. Y ustedes van a ver que escribo así los estados de oxidación, por ejemplo, 1 más, 2 menos, ¿ok? Porque lo correcto es escribirlo así. Decir que el elemento tiene una carga, o sea, tiene una carga así positiva, o decir que tiene 2 cargas negativas, ¿ok? Es un poquito más incorrecto hacerlo así, +1, +2, pero es más sencillo de verlo así. Ya que lo entiendan así, los podemos ver así más fácil, ¿ok? Pero bueno. Entonces, para poder saber cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida, hay que seguir esta regla. ¿Okay? Hay que estado de oxidación. Para ver cuáles estados de oxidación han cambiado. Si un estado de oxidación cambia, significa que ese elemento o bien ganó electrones o bien perdió electrones. ¿Ok? Por eso estamos haciendo esto. Siguiendo estos reglitos para poder ubicarles a cada uno de ellos su estado de oxidación. Bueno, ya dijimos que para el elemento 3 es 0, para el hidrógeno siempre es de +1, para el oxígeno siempre es de -2, para el oxígeno siempre es de -2, para el hidrógeno +1. Vamos viendo la otra regla. La otra regla nos decía que la suma algebraica de los estados de oxidación en una molécula neutra siempre es igual a 0, mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga de ion. Vamos a ver la primera parte. Nos está diciendo que la suma algebraica de los estados de oxidación siempre es igual a 0. ¿Ok? Vamos a tomar este que está aquí, este compuesto, H2SO4, ácido sulfúrico. Muy bien. Vamos a escribirlo aquí. H2SO4. Ya dijimos que el oxígeno siempre va a tener una estado de oxidación de 2 menos. El hidrógeno siempre de 1 más. Ahora hay que saber cuál es el del azufre. Para poder saber cuál es el estado de oxidación del azufre, nos basamos en esta regla que leímos, que la suma de todos los estados de oxidación de una molécula es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que si sumamos todos estos estados de oxidación, tiene que ser igual a 0. Muy bien. Y para hacer eso, hay que tener en consideración estos numeritos que están aquí, ¿verdad? Esos subíndices. Esos subíndices nos dicen que hay 4, por ejemplo, hay 4 átomos de oxígeno en la molécula. Que hay 2 de hidrógeno en la molécula. Bueno, me marca Zoom que queda menos de 1 minuto para que se cierre la sesión. La voy a cerrar. Espérenme unos 5 minutos y se vuelven a conectar, ¿ok? Para seguir con esos problemas. Les digo que esperen 1 minuto porque al finalizar la sesión automáticamente se está renderizando lo que se graba y pues tarda un poquito, y para no perder la grabación, por eso se esperan 5 minutitos y se vuelven a meter, ¿les parece? Está bien. Ok, para continuar con estos problemas. Entonces ahorita los veo otra vez.